Bueno, el día de hoy vamos a leer, vamos a meditar un poco sobre Hechos capítulo 20, eh, y entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice, después de que cesó el alboroto, está hablando de Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Eh, este viaje es importante porque sería, ya estaría en las últimas etapas de la vida de Pablo y hay lugares por los cuales seguramente iba a ser la última vez que iba a poder ver los hermanos. Un viaje de mucha tensión. Pablo sabía que en el retorno de este viaje le esperaba la prisión y le esperaba ir a Roma, ya lo tenía claro. Además, su deseo era compadecer ante el César, como lo había manifestado. Entonces, se estaba preparando todo para estos eventos finales en la vida de Pablo. Ahora, noten en el primer versículo, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado. Estas dos cosas son peculiares, ¿no? La exhortación con el abrazo. Es la dosis exacta de la relación cristiana. La exhortación y el sentimiento. Con el abrazo uno transmite el sentimiento. Y la vida cristiana es conocimiento, es algunas cosas que pueden parecer normativas, pero también hay abrazo, también hay sentimiento. El Señor Jesucristo nunca ocultó sus sentimientos y tuvo un equilibrio perfecto en lo que era la enseñanza y también la compasión por aquellos que estaba enseñando, que sabía que eran pobres y débiles hombres llenos de defectos y sin posibilidad de superarse. Por eso el Señor eh, transmitió en Pablo estas dos cosas, exhortaba a los hermanos y los abrazaba. Después de recorrer aquellas regiones de Macedonia y de exhortarles con abundancia de palabras, las abundancias de palabras a veces en la Biblia está criticado, es el que habla de demasía, y varios textos en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, inclusive en el libro de Eclesiastés, hablan de la posibilidad de problemas por ser demasiado hablador, digamos, ¿no? Pero acá la abundancia de palabras es con abundancia de enseñanza. Pablo iba a irse y no iba a pasar más por allí, y era necesario que aprovechar el tiempo. No había tiempo para perder, y entonces estaban aprovechando cualquier rato, cualquier circunstancia para poder estar escuchando la palabra por boca del apóstol Pablo. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, porque el propósito de Pablo era estar en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, cosa que no iba a poder hacer, y sí iba a intentar a poder hacer estar en el Pentecostés, que eran unos 40 días, 40 días más adelante. Eh, entonces dice que eh,
usaba la estrategia el apóstol Pablo de que se ve muy gráfico en esto, que mandaba una avanzada de hermanos que iban estudiando el terreno para no encontrarse con judíos que seguramente lo iban a poner preso a esta altura, lo iban a atrapar. Entonces mandaba un adelantado, unos hermanos, otros se quedaban con él y iba desorientando a los judíos porque en vez de tomar el barco hacía un tramo por tierra, después se tomaba otro barco, otro tramo por tierra, para despistar y para que no fuera fácilmente eh, seguible, digamos. Y ya vemos en el versículo 4 que Pablo nunca fue solo en los viajes misioneros, pero ya tenía una compañía bastante numerosa. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Acá hay hermanos que se mencionan en esta vez en la Biblia y otras que se mencionan en alguna otra oportunidad, en algún hecho de la vida del apóstol Pablo, especialmente en el viaje este y en el viaje anterior. El gallo no es el gallo de Juan en la tercera carta de Juan. Eh, en la Biblia hay tres gallos, más o menos, que se pueden detectar, aunque no es fácil llegar a ninguna conclusión. O sea que iba con un conjunto de hermanos experimentados en la obra que le habían, el caso de Aristarco, el caso de Tíquico, fueron hermanos experimentados que tuvieron varias veces inclusive que padecer cárcel por el testimonio. O sea que le rodeaban a Pablo un conjunto de hermanos muy valiosos. Estos, habiéndose adelantado, versículo 5, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esta frase es muy importante porque acá tenemos una enseñanza, es una doctrina por práctica, que los creyentes se reunían el domingo, el primer día de la semana, para partir el pan. Era ya un hecho que se practicaba en todas las iglesias. Era una enseñanza muy afianzada, ya se podía ver. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, la exposición de la palabra. Había muchas lámparas en el aposento, porque era de noche, aposento alto, donde estaban reunidos, y también el estilo de las viviendas hacía que también por seguridad a veces los discípulos estaban con las ventanas cerradas por miedo de los judíos o de aquellos que los perseguían. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, por lo cual también el aire estaría un poco viciado. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de sueño, le agarró soñolencia, estaba sentado en la ventana, tal vez para recibir alguna brisa de aire fresco, este, rendido de sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Una situación sumamente dramática en un hecho, ante una situación muy común, nadie podía prever que podía pasar algo así, pero pasó y el Señor aprovechó este momento emocionante porque muchos
eran conscientes de que no lo iban a ver a Pablo nuevamente, y estaban escuchando con avidez lo que Pablo decía. Surgió este problema, este altercado, perdón, esta situación de un accidente poco común, pero pasó, y Eutico que fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, versículo 10, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. El Señor obró poderosamente y ese muchacho que había muerto por la caída se recuperó. Ahora fíjense en los propósitos del Señor. Si no hubiese pasado nada, los hermanos se hubiesen levantado con tristeza porque Pablo se tenía que ir. Pero ahora lo que había pasado, ellos pudieron ver que Pablo se iba, pero el poder de Dios seguía obrando en medio de ellos. Era una comprobación, o sea, había más demostración de poder, de que Eutico no se cayera de la ventana, que se cayera y fuera resucitado nuevamente de ese golpe terrible que había recibido. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea que ese gran consuelo había sido recibido por lo que aparentemente era una desgracia por la caída de Eutico. Esto nos deja mucho de enseñanza. A veces pasan cosas dramáticas, terribles en nuestra vida, en la vida de nuestros queridos, en la vida de los hermanos o en la vida de las personas. Y el Señor quiere mostrarnos algo, quiere enseñarnos algo que supera largamente el hecho de que si no hubiese pasado nada. Dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, Pablo, siguió hablando, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consoladas. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. O sea, mandaba a un grupo de los discípulos de él que tomaran el barco, la atención se concentraba ahí, y Pablo iba por tierra de una manera mucho más anónima. Y cuando se reunió con nosotros en Asón, versículo 14, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos hacia el puerto de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Para que ustedes se den una idea, todo esto, todos estos puertos están en la costa de lo que hoy es Turquía, y las navegaciones las naves iban no muy lejos de la costa navegando, entraban en los pueblos, bajaban mercadería, cargaban y seguían, paraban en otro puerto, por eso hacían tantas escalas, ¿no es cierto? Eh, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, el versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo tenía apuro para poder estar en Jerusalén en el término de este viaje. Versículo 17. Acá empieza un pasaje muy hermoso. También una enseñanza para los ancianos y pastores muy profunda. No tal vez con normas y reglas, pero sí con conceptos fundamentales de lo que es la misión de un anciano. Y Pablo les habla varias cosas acá que vamos a detenernos muy brevemente. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mileto está cerquita de Éfeso,
está sobre el mar, Éfeso está más adentro, no tiene costas con el mar. Así que no es un trecho largo, unos kilómetros, y así que descendieron los ancianos a Mileto, donde estaba Pablo esperándolos. Dice, cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Primer cosa que esgrime Pablo es su comportamiento, la coherencia de su comportamiento. Pablo está diciendo a los ancianos, eh, vuestro comportamiento tiene que ser coherente, coherente con lo que se predica, con lo que se anuncia. Qué lejos estamos nosotros muchas veces de poder decir estas palabras con tanta fuerza como lo decía Pablo. Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, no por ratos ni en determinadas circunstancias, sino la labor del comportamiento tiene una esencia que es la, la perdurabilidad en el tiempo, la consecuencia. O sea, no debe haber un buen comportamiento en algún momento, sino siempre. Dice todo el tiempo, desde el primer día hasta que entré en Asia. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Es la única manera de servir al Señor, con humildad. El mundo está lleno de soberbia. El cristiano debe ser humilde. La misión del Señor para nosotros dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, con muchas lágrimas, sufrimientos de todo tipo, sufrimientos por los judíos, a veces la soledad, sufrimiento de los hermanos, porque muchas veces Pablo se encontró con que aquellos que habían prometido seguirle le abandonaron, y eso produce dolor, y el dolor se refleja con lágrimas en los ojos. Las lágrimas a veces son de emoción, de contentamiento y de dolor también son. Pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. O sea, no rehuí de todo lo que es útil, anunciado, anuncié el Evangelio y enseñé las verdades del Evangelio y no dejé nada que podía ser valioso para que ustedes pudiesen ver, pudiesen ser exhortados y enriquecidos con la enseñanza. Y Pablo dice públicamente y por las casas. O sea, la enseñanza, le dice a los ancianos, tiene que ser públicamente, como lo hacemos en las reuniones con los ministerios de la palabra, y por las casas. Las casas acá está hablando a nivel privado. Hay ciertos temas que son puntuales, que son totalmente desaconsejables tratarlos en público, o sea, hablarlos en público y hacer un señalamiento público de algo que tiene que hacerse en la casa. Eh, es importante, esto es muy valioso, produce arrepentimientos convincentes y no produce heridas. Por eso es importante que esté la exhortación y la enseñanza en la asamblea públicamente y en la parte privada. Testificando a judíos y a gentiles, o sea, no dejé a nadie, no discriminé, dice el apóstol Pablo. Le hablé a los judíos y le hablé a los gentiles por igual. Esta es otra característica.
le dice a los ancianos, ustedes no tienen que hacer diferencia. El Evangelio es para todos. Algunos lo aceptarán, otros lo rechazarán, pero el Evangelio es para todos. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, qué hermoso es esto, ¿eh? Ligado yo en espíritu, acá es un sentimiento, está espíritu en minúscula, mi corazón está ligado a ustedes. El sentimiento, me liga un sentimiento profundo. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, por supuesto, los hermanos le decían, Pablo, el Señor me mostró que te va a esperar, vas a ser llevado preso, vas a ser enjuiciado. Y el apóstol dice, el Espíritu Santo me fue dando señales a través de este tiempo que me esperan prisiones y tribulaciones, como dice el versículo 23. O sea, el Espíritu ya me viene mostrando lo que me está por venir. Dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, no hago caso a a esos consejos que me dicen de lo que me va a pasar, que yo sé que me va a pasar y es verdad de lo que me va a pasar, pero no hago caso del hecho de lo que me va a pasar para dejar de hacer lo que tengo que hacer. ¿Eh? No pesa sobre mí lo que me va a pasar para hacer lo que tengo que hacer. Este, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo, te van a matar. Bueno, pero si me van a matar, no, no, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esta expresión es muy buena, porque dice, no dice, ni estimo preciosa mi vida. No, es preciosa la vida de cada persona. Es preciosa la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que tener un alto valor de lo que Dios nos dio. No nos dio cualquier cosa. Nos dio una vida preciosa. Pero dice preciosa para mí mismo. Pablo dice, yo quiero una vida para entregarla al Señor, no para reservármela y guardármela para mí. Y a veces los creyentes tenemos una vida para nosotros. Gira todo en torno de nosotros, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Todo está pensado en nosotros. Consideramos nuestra vida valiosa para nosotros mismos. Dice, pero yo no estimo mi vida. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Podría decir, con tal que acabe mi carrera, pero dice, con gozo. Sería triste terminar la carrera triste, si no dice, terminar la carrera gozoso. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio es el Evangelio que habla de la gracia de Dios. Nunca nos tenemos que olvidar esto. El ambiente de relación de Dios con los que creen es el ambiente de la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, por gracia el Señor nos cuida, por gracia hace de nosotros personas útiles para su obra, por gracia nos sostiene las pruebas y dificultades. Es el Evangelio de la gracia, sin lugar a dudas. No hay ningún otro condimento que pueda justificar la condescendencia de Dios con nosotros, sino su gracia inmerecida. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando
el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy, o yo les declaro, les anuncio, les digo con autoridad apostólica que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, los desafía, es una expresión, yo protesto, es una expresión de desafío para que ellos hagan lo mismo que había hecho Pablo. ¿Qué había hecho Pablo? Que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, les intimo a que hagan lo mismo, les, les impulso, los muevo, los exhorto a que hagan lo mismo que lo que he hecho en la obra del Señor. No he rehuido, segunda palabra que lo expresa que tenemos en la traducción en el castellano, no he rehuido, no le he esquivado a la tarea que el Señor me dio. Dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice a los pastores, a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Primera cosa. Primer cosa que tiene que hacer un anciano es mirar introspectivamente para él. Eh, es importante el constante autoexamen, al cual le escapamos siempre. El autoexamen. Le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Muchas veces tenemos mucho cuidado de la doctrina y no tenemos cuidado de nosotros mismos. Es, es la realidad que nos pasa. Ten cuidado de ti mismo. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Primero, antes de mirar por los demás, mirad por nosotros. Dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone a los ancianos? El Señor. Y esto es una enorme cuota de responsabilidad, tan grande que a veces pesa mucho. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. No es nuestra iglesia. Generalmente decimos, en nuestra iglesia, ¿no? Lo decimos con cierta dosis de pertenencia, no porque la creamos que es nuestra, sino porque pertenecemos. Pero no es nuestra, es la iglesia del Señor. Porque la sangre no la han dado los pastores, la ha dado el Señor la sangre. Él ha comprado la iglesia y la pagó con su propia sangre. Nosotros no hemos hecho nada por ella. Es terrible la crisis que hay en el nivel mundial en la obra evangélica de pastores. Hay muchos pastores que yo no sé sinceramente si son creyentes. Actitudes terriblemente alejadas de lo que es la sencillez de la palabra de Dios y lo que el Señor exige de un anciano, de un pastor. Pastores que lo único que les preocupa es su vida de opulencia, de vanagloria, donde es la iglesia del pastor fulano, de la iglesia del pastor sultano. La iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo.
de nadie en la iglesia. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hoy se ven los lobos rapaces. Hermanos, miremos, tengamos cuidado cuando miramos en internet, que no nos laven la cabeza con pensamientos que son humanos y no bíblicos, que tienen una cubierta de oveja, pero son lobos rapaces que van a destruir la verdadera obra de Dios. Dice, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otra vez, la exhortación, la amonestación y las lágrimas. Habla de un verdadero anciano, que era el apóstol, que aprendió del Señor. Aprendió a amonestar, amonestaba con lágrimas, no con soberbia. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A qué cosa le encomendaba Pablo? ¿A qué los encomendaba? A Dios y a la palabra, a la Biblia. La palabra de su gracia aparece de nuevo, que tiene poder para sobreedificar, para crecer. Sobreedificar es un concepto de crecimiento, y la maravillosa herencia que tiene preparado para todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué diferencia con los grandes pastores que saturan, que tienen iglesias con miles y miles de personas, que todo es un gran movimiento de dinero, una gran empresa, empresa de fe, le puedo llamar. Venden como otros venden coches, otros venden turismo, otros venden comida. Hay personas que venden fe. Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido. De nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, o sea que Pablo trabajó no solo para mantenerse él, sino para mantener a los que estaban con él. A veces pensamos que la obra del Señor solo se hace si no se trabaja, aunque la obra del Señor es trabajo, pero que no se puede hacer trabajando en el aspecto secular. Bueno, el apóstol Pablo, cuando tenía suficiente dinero para poder no trabajar, no trabajaba, aprovechaba el tiempo más en la obra del Señor. Y cuando no tenía la posibilidad, dice, estas manos me han servido.
esta mano me ha servido. No se paraba delante de los hermanos y decía, hermanos, necesito el diezmo de todos ustedes. Nunca lo dijo Pablo. Nunca anduvo pidiendo plata. Elevaba su necesidad al Señor y el Señor le daba. Por eso dice, sé tener abundancia y sé pasar necesidad. A veces la necesidad no es falta de bendición, sino que el Señor nos está preparando para tener la visión de poder darle el valor correcto a las cosas materiales. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pablo, tenés que trabajar para poder mantenerte. ¿Estás pensando en los necesitados? Sí, estaba pensando en trabajar para ayudar a los necesitados. Fíjense qué diferente es el concepto. No es pedir para que Dios me sostenga a mí, sino trabajo para sostener a los demás. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hubo entonces gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban y doliendo en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más sus rostros, le acompañaron al barco. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. ¿Cómo terminó esto? Orando. Que el Señor nos bendiga a poder disfrutar de creyentes como Pablo, aquel que persiguió a la iglesia, pero que en sus fueros íntimos pensaba que lo que hiciera en esta tierra podría compensar el mal que había hecho cuando persiguió a la iglesia. Había una carga en el corazón de Pablo que habla de su enorme convicción y responsabilidad en la obra del Señor. Que nosotros podamos, aunque sea imitarle en algo. Amén.